Hola, muy buenos días para todos. Son bienvenidos. Siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. El podcast del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Políticas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Nos visita desde la ciudad de Valencia, España. Es una persona con un recorrido bastante especial, muy importante. La, la academia, el arte, la psicología lo acompañan. Me refiero al profesor Rubén Martínez Dalmau. Bienvenido, profesor Rubén. Viene desde la Universidad de Valencia, como lo decía hace un momento. Ha estado aquí con nosotros 2 semanas. Me acompaña también Camilo Gualguán, nuestro compañero de la universidad de este programa, con la ilusión de hacer un tema de mucho interés, como es la Constitución y los derechos. La Constitución y el reflejo en las sociedades actuales. De manera que, sin más preámbulos, quiero saludar primero que todo a mi compañero de panel hoy, Camilo Gualguán. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días. Hoy que estamos grabando para ustedes, mis compañeros de mesa y para quienes nos escuchan, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien. Eh, sí, profe. Gracias. Profesor Rubén, bienvenido. Siempre es un placer agradecerle la generosidad, la tranquilidad de acompañarnos en este rato que vamos a compartir. Vamos a tener un programa alrededor de hablar sobre muchos temas y siempre partimos en este espacio de conocer al ser humano que nos visita, que nos acompaña, más allá de los títulos o los grados universitarios, investigar un poco quién es Rubén Martínez Dalmau. Empecemos por allí. ¿Quién nos acompaña hoy? Es un abogado, estudió un doctorado, ahora está estudiando psicología. ¿Quién es Rubén Martínez Dalmau? Bueno, querido Frank, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este magnífico podcast y por permitirme estar con vosotros aquí en la Universidad del Cauca. Estoy convencido que va a ser una muy buena conversación. ¿Quién es Rubén Martínez del Almagro? A veces me lo pregunto yo también, porque la verdad es que no sabemos muy bien todo eso, ¿no? Recuerda que ese sistema nervioso que tenemos y que nos define como conciencia, ni siquiera la ciencia ha sabido descubrir qué es. Pero sí te voy a hablar de quién creo yo que soy. En este caso soy una persona mediterránea, nací a orillas del Mediterráneo, en uno de los parajes más impresionantes del mundo, la verdad, frente al mar, y con una firme conciencia universal. Una conciencia universal, convencido de que existe una ciudadanía universal que supera cualquier tipo de estereotipo, de color de piel, de acento, de lengua, de religión, etcétera, y que esa conciencia universal está muy relacionada con la conciencia que también intento promover permanentemente. Entonces, me definiría así, una persona del Mediterráneo consciente de ser un ser humano, pero consciente de formar parte de la Pachamama de la Madre Tierra. Qué bien. Me parece muy llamativo que utilice la palabra Pachamama, que es tan sensible para nosotros dentro de los pueblos indígenas y todo. No sé si Camilo le parece, eh, quiero preguntarle a ese ser humano, me parece interesante, algo que siempre es muy característico en nosotros, ¿no? ¿Qué lo marcó? ¿Qué profesor? ¿Un libro? ¿Un momento? Hay una parte de su historia que me llamó mucho la atención y es la temprana edad en la cual usted ya manifestaba su conciencia en relación con los derechos humanos, pertenecer a ese medio para proteger los derechos fundamentales, los derechos de las personas. ¿Qué lo pudo haber marcado para llegar a ser ese ser consciente de su alrededor, de la sociedad, de la naturaleza? Que sería muy chévere para nuestros oyentes, que la mayoría son alumnos. ¿Qué es eso que lo ha marcado tanto o lo marcó para llegar a ser el que es hoy? Bueno, yo creo que se trata de una serie de procesos que desde luego arrancan en la infancia y tienen su origen en el lugar donde nací, me crié, que es un lugar enormemente abierto, siempre
la zona de la Comunidad Valenciana donde yo nací fue una zona siempre de llegada y de salida, ¿no? De cosas, de personas, de todo tipo de ideas, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, pues fue emigrante de Argelia, mi padre fue emigrante en Suiza. Yo vivo en un lugar donde puedes escuchar hablar alemán, francés, inglés, español, valenciano, que es nuestra lengua, prácticamente en un bar. Tú entras a un bar o un restaurante y tú escuchas todos los idiomas. Entonces creo que sí hay un elemento genético importante que tiene que ver con el arranque y la crianza en un espacio abierto de multiculturalidad, ¿verdad? Eso crea mucha tolerancia. Al final la tolerancia y la búsqueda de la defensa de la tolerancia está en experiencias relacionadas con la multiculturalidad, con el pluralismo, ¿verdad? Y luego, realmente lo que sí me marcó mucho fue entrar como alumno en la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia es una universidad centenaria, enormemente abierta. Ahí hemos tenido pensadoras y pensadores de una importancia enorme durante más de 500 años. Y yo me uní con alumnas y alumnos que pensaban de una manera muy parecida a mí y luego con profesores que nos guiaron, ¿verdad? Que uno siempre avanza a hombros de gigante. Nunca recuerda que en la conciencia social y en la academia, ser un ermitaño estás destinado al fracaso. Entonces, tienes que trabajar siempre en equipo, con gente que sepa guiarte. Yo lo conseguí en la Universidad de Valencia con profesoras y profesores que me marcaron mucho. El profesor Roberto Viciano, que es mi maestro, fue una de las personas con las cuales más trabajé y más me ilusionó en esa función. Y luego también otro tipo de avances enormes que tuve el privilegio de experimentar. Justamente, profesor Rubén, queríamos preguntarle al respecto. Queríamos que nos hablara un poco de su trayectoria académica, si bien ese impacto de dónde creció, de su ambiente, ya nos muestra hacia dónde se dirige su carrera. Sí quisiéramos conocer un poco acerca de esta trayectoria académica que nos ha influenciado por sus maestros y por sus compañeros. A mí me ha gustado siempre, que me he sentido muy atraído siempre por la política. No por la política, no por la política, es decir, no por la política partidista, que a mí realmente no me ha gustado. No confío mucho en los partidos políticos, en las dinámicas partidistas. Yo confío en la política mayúsculas, ¿no? La política como el arte del gobierno de la polis, esa idea aristotélica de que o vivimos en sociedad o somos dioses o somos bestias, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en sociedad y el aceite que engrasa los mecanismos para que podamos vivir en sociedad es la política. Y la política va muy de la mano del derecho. De hecho, el derecho no es otra cosa que la convergencia de la decisión política, ¿no? Desde un concepto de derecho más allá de las epistemologías formalistas o más allá del puro pensamiento kelseniano, ¿qué es el derecho? Es la forma como toma una decisión política. Por eso yo empecé a estudiar muy pronto las dos carreras que creo que son esenciales en la construcción de una conciencia ciudadana, que son derecho y ciencias políticas. Profesor, robando un poco del espacio para ya darle paso ahora a nuestro maestre siempre de este programa. Justamente de este quisiera preguntarle algo que me surge y es considera que usted que es el rol de los abogados, de los formados en derecho dentro de la sociedad. Es claro lo que nos cuenta, pero ¿cuál es la misión en un mundo contemporáneo, en un mundo tan globalizado y tan técnico como el de ahora, para los que se forman en derecho? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? Pues mira, Camilo, te voy a dar una respuesta, digamos, ortodoxa, pero la voy a relacionar con un elemento mucho más básico. La respuesta ortodoxa la sabéis. Es decir, hoy en día todo operador jurídico debería estar enfocado en conseguir una realidad de la justicia, una materialidad de la justicia, ¿verdad? Claro, por tanto, el derecho está directamente relacionado con la justicia. Ahora bien, esto nos lleva a un problema filosófico que es la justicia, ¿no? Ya en la República, cuando Sócrates habla, ¿no? O Platón habla en época de Sócrates y se empiezan a pasear por el ágora y piensa, ¿qué es la justicia? Porque no llegará a ninguna conclusión de la justicia. Bueno, Platón llegará
un concepto, digamos, de bien como idea superior, pero hoy en día creo que la justicia es mucho más allá. Hoy en día no podemos pensar en la justicia de manera monolítica, como una idea platónica del bien, que eso está totalmente superado, afortunadamente, porque desde ese punto de vista, quien conozca el bien o quien conozca la justicia es el que manda. Yo creo que hoy en día la justicia es democrática. Es decir, la justicia no es otra cosa que la materialización de las decisiones democráticas que toma un pueblo. Y desde ese punto de vista, cualquier operador jurídico que se separe de la voluntad popular, desde mi punto de vista, está traicionando el objetivo de hacer real la justicia. Y avanzando ya hacia en lo que es su tema de estudio, esta expresión democrática estaría dentro de nuestros ordenamientos en la Constitución, o desde dónde podríamos, dentro de nuestros sistemas jurídicos, encontrar esa voluntad democrática. Claramente está en el poder constituido, ¿no? Que no es exactamente igual que la Constitución. Es decir, está en la capacidad de los pueblos de definir cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, qué objetivo quieren a medio y largo plazo, qué compromiso tienen con las futuras generaciones, con la madre tierra. Entonces, ese tipo de compromisos son los que en un momento dado se incorporan en una Constitución. La Constitución es una especie de foto fija de la idea constituyente o de ese poder constituyente. Por eso la Constitución tiene que ser repensada generacionalmente. Es decir, que en el año 2025, en el caso español, tengamos una Constitución creada en 1978, donde ni el doctor Franklin ni yo teníamos capacidad de conciencia de muy pocas cosas, ¿verdad? Pues eso delata que no se cumplió ese compromiso intergeneracional de crear una democracia en el momento. Recuerda, Camilo, que la democracia siempre es un elemento coyuntural. Lo que hoy es democrático, pues a lo mejor hace 200 años no lo era, o dentro de 200 años no lo va a ser. Pero lo importante es que hoy sí lo es, porque hoy el pueblo ha decidido tomar ese tipo de decisión. Desde ese punto de vista, la constatación de la decisión más importante de un pueblo, de las decisiones más importantes de un pueblo, que es una constitución, es el elemento que determina la democracia. Y hay un tema que creo que está muy relacionado con lo que estamos diciendo. Fíjese que ya llegamos como a un punto donde se concretan esa idea del poder constituyente. Trae muchos dilemas que quizás por el tiempo no los podríamos abordar, pero sí trae un elemento muy importante, por ejemplo, constituciones como la de Estados Unidos, que ha sido, digamos, muy corta. Ha tenido algunas enmiendas a lo largo de la historia de Estados Unidos, pero allí surge en ese momento lo que el profe Rubén planteaba y es el cambio generacional. Los constituyentes norteamericanos pues pensaban para ese momento donde la estaban creando, pero las generaciones que vienen tienen que pilotear su existencia a través de cómo piensan esa sociedad en 2025. Y ahí aparece un elemento que me parece clave y son los jueces. El papel de los jueces en este tipo de estados, en este tipo de constituciones, ¿cuál sería, digamos, a partir de todo lo que usted eh, ha logrado construir, como su cultura, hablando en términos de Pierre Bourdieu, su cultura académica? Eh, ¿Cómo observa ese papel de los jueces? ¿Son constructores? ¿Crean derecho? Todos esos dilemas que se han generado a partir de ellos. Me gustaría mucho que nos contara esa opinión alrededor de esos jueces dentro de un Estado constitucional. No, qué gran pregunta, querido Frank. En primer lugar, es obvio que hay que diferenciar entre los jueces en un sistema de control difuso Sí, y los jueces en un sistema de control concentrado. Tú comentabas que el caso norteamericano tiene una constitución federal que es muy antiguo, de 1787, pero ojo, en el caso norteamericano, el poder constituyente se ha manifestado a través de las constituciones de los estados federados, que son mucho más nuevas y que se modifican prácticamente año tras año.
A mí cuando me dicen, no, es que la Constitución norteamericana, digo, ¿cuál? De las Ajá, 51. muy bien. 51, ¿no? Es decir, Massachusetts tiene su constitución, California tiene su constitución, el estado de Washington tiene su constitución, Rhode Island tiene su constitución, aunque les costó mucho construirla, porque lo querían. Entonces, al final, existe un movimiento constituyente que ha sido determinante para el avance norteamericano, para la historia norteamericana. Tú lees el famoso We the People de Ackerman, y ahí te lo explico muy bien, cómo el pueblo norteamericano o los pueblos de Norteamérica han ido construyendo sus propias constituciones y tomando sus decisiones que él llama fundacionales, ¿no? Ahora bien, tú me preguntas, ¿cuál es el papel de los jueces? En un sistema de control difuso, como el caso norteamericano, pues el papel de los jueces, lamentablemente para mí, acaba siendo un papel constituyente. Es decir, los jueces acaban decidiendo cuál es la voluntad popular. Ujú. Y eso a mí me parece que es un desvarío desde el punto de vista de la legitimidad democrática, porque los jueces nadie los ha elegido como constituyentes. Pero no solo eso, sino que es un desvarío desde el punto de vista de la función del juez, que es construir el Estado constitucional desde las bases populares, no desde una visión elitista de lo que debe ser la Constitución. Que sería la que tendrían los jueces. Que son, claro, el planteamiento workiniano, ¿no? El juez como juez de Hércules, Ujú. que es el que decide la solución justa. Oiga, por favor, no me cuente historias. Es decir, cuando los jueces norteamericanos deciden que el aborto ya no es un derecho, eso no es una solución de un juez. No, es una decisión política de los señores conservadores que han llegado al poder y que deciden que ya no hay más derecho para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo. Yo estoy en contra de eso. Digamos, Y me situó más con la escuela de Harvard, ¿no? Pues seguramente conocerán, con Parker, con Ackerman, ¿no? Con Ushnet, que plantean que esas decisiones las debe tomar el pueblo. O sea, el pueblo democráticamente tiene que ser capaz de tomar decisiones emancipadas y los jueces están subordinados a la voluntad del pueblo. Si no, no podemos hablar de él. hay un tema muy interesante, partiendo de lo que acaba de señalar. He estado abordando mucho el tema de la discrecionalidad judicial, que sería básicamente de lo que estamos hablando, y es para los casos difíciles, donde autores como Aaron Barak, pues que es israelita, quizás Benjamin Cardoso, que es mucho más atrás, pero ahí se plantea una cosa que es muy interesante y que me ha seducido un poco, no lo voy a negar, y es, normalmente en los casos fáciles, realmente no hay una discrecionalidad judicial, él tiene que resolver conforme se ha planteado, que sería como el ideal. Pero cuando hay casos complejos o lo que llaman casos trágicos, eh, ¿cómo, ¿cómo encajaría lo que nos acaba de contar en ese tipo de casos? Que me parece interesante, incluso estoy en uno de los temas de mi tesis doctoral y estoy ahí engalletado, como decimos en Colombia, pero la posición que me ha planteado me pone a repensar muchas cosas. Entonces, en los casos fáciles yo lo veo bien, es decir, no hay lío, el juez tiene como ciertos parámetros para resolver, pero ¿qué pasaría en los casos difíciles o trágicos, como llamamos? Pues vamos a hacer como Alejandro Magno y vamos a cortar el nudo gordiano por la mitad, Sí, ¿no? Date cuenta que, y ahí sí parafraseando a Working, no hay casos fáciles y casos difíciles. Es un pensamiento hartiano de Hart, como se conoces muy bien, ¿no? En el concepto del derecho, que Hart, al fin y al cabo, proviene de una corriente formalista, del positivismo ideológico, sobre todo de su maestro de Austin, y que plantea, no, en un caso difícil, bueno, pues ahí el juez puede decidir, mire, vamos a ser serios, ¿no? sí, En primer lugar, te diría Working, no hay un caso difícil, todos los casos son difíciles, porque todos los casos merecen de una solución. Entonces, que al final, el hecho de que a mí me estén condenando o sancionando por el hecho de que un juez decida que en un caso difícil yo tengo que ser sancionado más que otra persona o menos que otra persona, eso es discrecionalidad, eso no es democracia. No lo es. Y ahí me aferro a Ferrajoli. Date cuenta que Ferrajoli
plantea algo que tú conoces muy bien, querido Franklin, que es que la Constitución se materializa a través del garantismo de los derechos. Ujú. Y el garantismo de los derechos es un garantismo automático por parte del Estado. Es decir, el garantismo de los derechos implica que el Estado tiene que tener la fuerza para generar condiciones de avance sobre derechos y pues, si no tiene cómo comer, tiene que tener un sueldo mínimo, un salario mínimo proporcionado por el Estado o ayudado por el Estado. Si no tienes donde dormir, tienes una vivienda digna. Si te violan tu derecho a la intimidad o derecho a la libre circulación, tienes que tener un Estado fuerte que sea capaz de romper con esas violaciones. Entonces ahí los jueces son occidentales. De hecho, en Europa, los jueces son haciendas. Es decir, en Europa, o sea, donde hay los, digamos, estados del bienestar consolidados y modelos clásicos de estado de bienestar, el juez no pinta mucho. Bueno, puede ser que alguien vaya algún día porque cree que la indemnización no fue mucha, pero el Estado responde. Entonces, si continuamos con esa visión judicialista latinoamericana de pensar que la justicia está en manos de los jueces, estamos fastidiados. La justicia se materializa por el Estado, a través de los mecanismos de garantía de los derechos del Estado, sin tener que reclamar nada a ningún juez. En el momento en que yo tenga que ir ante la justicia para reclamar un derecho, ya perdí, porque ya tengo que tengo que saber presentar una demanda, tengo que pagar, buscar un abogado, una abogada, tengo que esperar no sé cuántos años hasta que a lo mejor me muera para que la justicia... Ya perdí. Entonces, hay que desviar el centro de atención de los jueces, es decir, romper con esa visión norteamericana, hegemónica, de que lo importante es el juez. Para ellos, lo importante es el juez, no tienen un sistema de control concentrado. Entonces, para ellos, lamentablemente, ellos se apañarán, pero para ellos sí es importante. Nosotros tenemos un sistema de control concentrado, tenemos una Corte Constitucional, tenemos unos sistemas de mecanismo de generación de esa normatividad constitucional. Centrémonos en pensar cómo el Estado tiene que funcionar. Una cosa que resulta muy trascendental sería, y que me cambia por completo correcto, me cambia por completo casi un mes de trabajo. Y eso implicaría que tendríamos que volver a exigirle al Estado que cumpla su función para no tener que acudir a los jueces. Por supuesto. Pero para ponerle un poco de pimienta a la discusión, que la veo muy interesante, es en los países latinoamericanos, particularmente en Colombia, eso es muy complejo. Sería el estado ideal, como su merced lo menciona, son estados de bienestar muy consolidados, pero nosotros acá tenemos muchos problemas. Una sola pregunta que haría yo para que Camilo haga su intervención. ¿Qué pasaría si en Colombia no existiera, por ejemplo, la acción de tutela? Las acciones de tutela son una cosa loca en Colombia. O sea, el número de tutelas por todos los derechos es impresionante. Eso me lleva a pensar que en el entretanto, los jueces sí retoman un papel primordial para ese tipo de protección de los derechos. Camilo, creo que tiene... Sí, creo que tengo una visión un poco distinta y es, al menos desde mi punto, lo que comprendí en una manera de esta visión, que de alguna forma recupera el componente democrático, le devuelve el poder o reitera el poder que tiene el poder constituyente dentro del sistema de justicia, sería que si bien pues los jueces tienen un rol dentro de nuestro sistema materialmente crucial, dentro de nuestro sistema, la herramienta por la cual como abogados debemos buscar esa justicia es a través del cumplimiento de la ley. Yo no debo buscar al juez para decirle, por favor, haga que la ley se cumpla, sino decirle, esta ley ya me da el derecho, garantíceme que como Estado se me cumpla esta ley, que creo que es una posición más similar a lo que nos estaba planteando. Claro, las dos posiciones están totalmente relacionadas. En primer lugar, es verdad que en el caso latinoamericano hay muchas dificultades de construir el Estado social. Yo tengo varios trabajos al respecto, pueden revisar cuál es mi visión sobre el tema, pero desde la aparición de la gran Constitución mexicana de 1917, donde ya aparece el concepto de tutela, ¿no? El amparo y la reivindicación ante los jueces de los derechos constitucionales,
Pues claro que hay avances. Y por supuesto que nadie dice que hay que eliminar la tutela. La tutela es importantísima y existe en todos los sistemas constitucionales consolidados. Ujú. O sea, pero ¿cómo existe? Existe como una acción extraordinaria. Es decir, en el momento en que tú conviertes la tutela en una acción ordinaria y tú, para poder conseguir que se materialicen los derechos, tienes que recurrir al juez, la cosa ya está mal. Está mal. Entonces, la tutela y el resto de garantías judiciales tienen que ser mecanismos extraordinarios pensados para cuando el Estado no. ¿Qué ocurre? Lo has comentado muy bien, estimado Francis, que en América Latina el Estado no suele cumplir. Pero claro, ese no es un problema de la tutela o de la Constitución. Ese es un problema del Estado. Sí, Entonces, si continuamos colocando tiritas, ¿no? Cada vez que me hago una herida y me la tapo y esa tirita es el juez, entonces, pero no solucionamos la enfermedad, no solucionamos el problema, esto va a ir a más. Por lo tanto, claro que la tutela y la protección judicial es importante en América Latina y ha sido muy importante para la evolución del Estado constitucional. Pero ahora mismo lo que hay que plantear es cómo organizamos el Estado para que responda. sí. ¿Cómo creamos un sistema fiscal más justo? ¿Cómo creamos un Estado más responsable? ¿Cómo cambiamos el sistema político con ese sistema presidencialista que, como decía Carlos Arcagonino, es el gran cáncer de América Latina, que nos impide avanzar democráticamente por culpa de las dinámicas presidencialistas y caciquiles? ¿Cómo cambiamos el sistema de centralización, que también es un gran problema en países grandes como Colombia, en los cuales las decisiones se toman desde el centro y no desde la periferia, y se toman desde dinámicas del centro, no desde la periferia? Esos son los problemas que hay que ver. Ya no más tutelas, eso ya sabemos por dónde va. Ya Ya. no más función del juez, también sabemos por dónde va. Pensemos en lo que es crucial para este país. Más allá. Pues es increíble, primero por la dinámica de la discusión, que podríamos hacer un foro maravilloso alrededor del tema. Creo que sin duda estamos en mora de hacerlo. Eh, ya digamos que el tiempo nos agobia como siempre en estos programas, pero profesor Rubén, permítame y Camilo terminar un poco con la literatura. Un dato que me llamó la atención y uno de sus orígenes, creo que es argelino, ¿verdad? Nos mencionó algo sobre su Sí, abuelo. claro, el Magreb, ¿no? Una tierra que yo estimo mucho y quiero mucho. Me corrige un poco sobre algo que quiero preguntarle. Si no es así, pues de todas maneras abordamos. Albert Camus, creo que sus padres son argelinos, ¿verdad? ¿No? Eh, Y él creció en Argelia y escribió en Argelia. ¿Qué tanto, qué tanto puede uno? Yo he leído un par de obras de Albert Camus, me fascina, me parece un El autor extranjero, ¿no? genial, El extranjero, El último hombre, La peste. Quisiera terminar con una obra u obras que lo hayan marcado. Nuestros estudiantes, nosotros pretendemos que no solo lean derecho. Hay un profesor nuestro que decía, el solo derecho seca el cerebro. Y eso me ha parecido la mejor frase que nos ha podido legar un profesor nuestro. Y en esa medida, ¿qué le diría usted a un estudiante de derecho en relación con la importancia de la literatura? Para terminar allí con algo que nos gusta y es combinar en la educación la literatura, el arte, la música, el cine, que no sea solamente enseñar códigos, que no sea solamente que sean buenos técnicos, sino que sean buenos juristas. Esa es una apuesta que la facultad ha tratado de implementar y que me encantaría que nos diera, así sea, una corta intervención para despedirnos de nuestros oyentes de cómo la literatura puede influenciar de manera positiva a un estudiante de derecho y cómo lo influenció en su momento a usted en ese proceso de formación. Qué interesante lo que comentas, Franklin, porque efectivamente yo siempre hago referencia a aquel breve relato de Ronald Workin en que se parece el derecho a la literatura. Ah, sí, lo Es un relato conozco. fantástico y que yo puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con Workin, pero luego no es así. El derecho se parece mucho a la literatura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
yo creo que hay una serie de libros que a mí me marcaron los definitivos a la hora de plantear esa visión. Es verdad que la diferencia entre ensayo y literatura es una diferencia postmoderna. Es decir, cuando los grandes clásicos escribían y escribían con un lenguaje literario y nunca diferenciaban qué es lo literario y qué es lo no literario, ¿verdad? Entonces tú te lees desde ¿no? Te lees, y ya no te digo ya los grandes clásicos romanos, ¿no? Como Séneca, por ejemplo. Te lees a Séneca o lees y te das cuenta de que ellos nunca diferenciaron entre el estilo y el fondo, ¿verdad? Entonces, esta veleidad que para mí es separar el ensayo de la literatura es una versión postmoderna, la cual yo, por cierto, no estoy de acuerdo. Ya. También escribo con un lenguaje bastante literario y me orgullezco de ello. Me va muy bien, además, me citan mucho y me leen bastante. Ahora, si tú me das a elegir un libro, yo no tengo ninguna duda, fue un libro que a mí me marcó enormemente, que fue el ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que para mí es un autor de una enorme envergadura, digamos, el pilar del concepto democrático del que hoy en día lo entendemos. Rousseau, antes del Contrato Social, que es la obra que todo el mundo conoce, escribió un ensayo donde él define la diferencia entre el Estado natural y el Estado civil. Es decir, ¿qué papel cumple la ley? ¿Qué papel cumple la construcción del Estado civil frente a cómo vivíamos anteriormente? Y lo escribe con una belleza literaria, con unas metáforas y utilizando argumentos, es decir, ya planteándose dentro de lo que hoy en día llamaríamos la argumentación, que a mí me parece realmente envidiable. Entonces, si me das a elegir, me quedo con ese tratado sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de los Muy bien, maravilloso. Profesor Rubén, mil gracias, que ha sido un placer escucharlo, poder discutir un poco alrededor de temas que son de nuestro interés. Quizás estamos empezando a mostrar ese interés y nos habíamos demorado, pero al final llegamos. Creo que el cambiar nuestra mentalidad de la forma de enseñar el derecho y cómo enseñarlo y qué enseñar del derecho es una etapa maravillosa en nuestra facultad y es muy agradable tenerlo en ese momento de ese cambio, de tratar de mejorar. De manera que muchas gracias a nuestros oyentes, a Camilo, a los compañeros que nos ayudan a realizar este podcast, sin los cuales sería imposible realmente. De manera que un abrazo para todos, profesor Rubén. Será siempre bienvenido a esta su casa. Muchísimas gracias por esta iniciativa y cuenten conmigo cada vez que lo requieran. Gracias.